Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Hola, bienvenidos a la charla que nos acompaña el día de hoy, Megan Cox y Yolanda Reyes, en esta charla de la Feria del Libro de Bogotá del 2021. Antes de empezar a conversar con nuestras invitadas especiales, las voy a presentar muy rápidamente para que las conozcan, aunque yo creo que muchos de ustedes pues ya saben lo especiales y lo importantes que son para nosotros en este momento. Bueno, empecemos por Megan. Megan es autora de una obra que ha tenido mucho éxito y que es también la que nos convoca, parte de lo que nos convoca el día de hoy, que se titula La magia de leer en voz alta en español. Megan es columnista semanal del Wall Street Journal, donde escribe sobre libros para niños todos los sábados. También ha sido corresponsal en el extranjero y es graduada del Boydton College. También tiene un hijo y 4 hijas con su esposo, y esta experiencia de lectura en voz alta con su familia la vemos muy reflejada, como ya vamos a ver, en su libro de La magia de leer en voz alta. Bueno, por otro lado tenemos a Yolanda Reyes. Yolanda es escritora, es colombiana, fundadora de Espantapájaros en Bogotá, que es un proyecto de fomento de la lectura para la primera infancia. Yolanda pues escribe artículos, ensayos sobre el tema de la pedagogía, la literatura, la lectura, el desarrollo humano. Tiene algunos libros de literatura, tiene también libros del tema que nos convoca hoy, que es la lectura para niños. Entre los libros de ficción, pues destacamos El terror de sexto B, perdón, que fue seleccionado pues en la lista de honor del White Ravens de la biblioteca de Múnich, de la Biblioteca de la Juventud de Múnich, y también ha sido ganadora del premio Fundalectura con Los años terribles. Bueno, es importante para nosotros el día de hoy conversar con Yolanda por su autoría de un libro muy interesante que se llama La Casa Imaginaria, editado por Norma, y La Poética de la Infancia, que también fue editado por Luna Libros. Acaba de sacar un libro que se llama El Reino de la Posibilidad, es una colección de ensayos, y pues también vamos a conversar un poco sobre eso el día de hoy. Yolanda es columnista del Tiempo, también ha publicado novelas para adultos como Pasajera en Tránsito y Qué raro que me llame Federico, y en 2020 obtuvo el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil por el conjunto de su obra. Entonces quiero darles la bienvenida a Yolanda, a Megan. Muchas gracias por estar acá con nosotros en la Filbo Bogotá 2021. Pues nada, voy a empezar contándoles que estuve repasando los libros de Yolanda, leyendo, que no conocía el libro de Megan de la magia de leer en voz alta, y fue realmente una experiencia maravillosa para mí.
Yo tengo una adolescente y tengo de 14 años y tengo un niño de 7 años. Por mi experiencia de vida he sido lectora en voz alta siempre. Entonces fue maravilloso encontrar cómo todo eso que estoy haciendo con mis hijos, pues se ve como, wow, es muy bueno lo que estoy haciendo con mis hijos y les agradezco a ustedes por iluminarme en este recorrido que yo como madre lectora estoy haciendo con mis hijos. También trabajo con promoción de lectura, con bibliotecas escolares y me encanta reforzar todo el trabajo que realizo a diario, sabiendo que la lectura y la lectura en voz alta, sin importar la edad de los que escuchan, pues es muy importante por muchas razones. Entonces quisiera hablar un poco de eso primero. En sus investigaciones, ustedes hablan del poder y de los beneficios que tiene el compartir la lectura con los niños desde la temprana infancia. Nos gustaría que nos contaran los rasgos generales, algo muy, pues, muy general de por qué la lectura afecta positivamente, en este caso, el desarrollo cerebral, el desarrollo del lenguaje, el rendimiento escolar de nuestros hijos y estudiantes, que es algo que preocupa mucho a los padres, a las madres y a los docentes, a los profesores en las escuelas. Entonces, podemos empezar con Megan, que nos cuente un poco cuáles son esos beneficios. Adelante, Megan. Of course. So first of all, Yolanda, Sí, por supuesto. Primero quisiera felicitar a Yolanda por la lectura con los niños, porque leerles a los niños hasta la adolescencia y mucho más allá es una de las interacciones más influyentes que se puede tener. Es buena para el desarrollo cerebral, eso es correcto, pero lo que tenemos es unos padres y un hijo, todos juntos, y es una experiencia que nutre toda la vida del niño, le da todo lo que necesita en ese momento de su vida. Se tiene una proximidad física, lo cual es muy gratificante, tanto para los padres como para el hijo. Esa sensación que se siente tan bien de estar cerca del niño, eso se basa en la ciencia. Hay una reacción química que ocurre en ese momento. Las personas tienen un aumento de oxitocina y pierden cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, de inmediato ocurre un cambio hacia la sensación de sentirse bien juntos. Y lo que ocurre es que mientras los padres leen en voz alta, el niño recibe atención amorosa y su cerebro se está iluminando con todas las palabras que están ingresando a su cerebro. Su vocabulario se expande y podemos ver en algunos estudios que cuando una persona cuenta una historia y la otra persona está poniendo atención, sus cerebros se sincronizan. Entonces, hay una dimensión extraordinaria en este estar juntos. Y en la edad temprana es importante estimular los cerebros de los niños, porque en los primeros 5 años de vida, el cerebro crece lo más que puede en su vida. Cada minuto de vida del niño hace o no hace conexiones neuronales. Y a través de esta actividad, el cerebro se hace mucho más fuerte. Es mucho para decir, pero sí, primero que todo, muy bien, Yolanda, y muy bien cualquier padre o madre que esté realizando esta actividad. Los que lo hacen o quieren hacerlo, inicien cuando puedan, porque no hay momento como el ahora. Por tu respuesta. No sé si en este sentido del desarrollo cerebral, del desarrollo del lenguaje, Yolanda quiere añadir algo al respecto. Pues completamente de acuerdo con el impacto, con lo que significa construir un cerebro.
y con lo que significa para un niño o una niña desde la primera infancia esta actividad, esta impresionante actividad que, como dice el libro de Megan, como hemos mostrado, como han mostrado las neurociencias, pero como también lo ves tú y lo acabas de contar sobre tus hijos, lo que sucede ahí. Lo que sucede cuando hay un estímulo de afuera, eh, que es envolver a otro en palabras. Porque además de, digamos, de lo que ya sabemos, de lo que puede salir en un escáner, esto de lo que yo hablo, el triángulo amoroso, Megan también se refirió a eso, a ese abrazo de palabras que envuelve, a esa idea de un niño o una niña que miran, que van de la voz al rostro y que empiezan a construir y a inventar en ese lugar intermedio una historia de palabras. Porque además los niños necesitan trabajar mucho tiempo en las palabras, necesitan apropiarse de su lengua. Y eso es trabajar, jugar con las palabras, familiarizarse, saber qué está primero, qué va después. Hay un torrente de información, a veces al principio un torrente muy grande, poético, en el que no se sabe tanto qué dice cada palabra, sino cómo suena, cómo canta una lengua. Y apropiarse del canto de una lengua es también descubrir sus perfiles sonoros, es pensar, como piensan los niños, sensorialmente, en todo eso que trae una voz, en todo lo que trae una voz. La voz transporta emoción, la voz transporta también lugares de la lengua. La voz dice qué es antes y qué es después. La voz muestra cuál es el hilo del lenguaje. La voz va ensartando adjetivos y sustantivos y tiempos y espacios. Y el bebé está inmerso en todo eso, pensando y sintiendo todo eso, sintiendo cómo canta su lengua. Y ahí hay una actividad cerebral que, por supuesto, está puesta en los escáneres, ilumina zonas, pero además de eso, pienso que tampoco hablamos tanto de eso y Valeria lo mencionó. El otro que está involucrado en la relación, el adulto, sería lindo también mirar ese cerebro, qué es lo que pasa ahí en esa conexión, qué pasa en esos dos cerebros, pero qué pasa también en esa zona intermedia que se va poblando de símbolos y pensamos con símbolos. Bueno, pues de esto yo creo que vamos a hablar más adelante. Y en Latinoamérica específicamente, Megan, eh, pensar que tenemos herramientas para ayudar a construir ese cerebro, ese cableado cerebral en la primera infancia y que eso puede tener un impacto profundo durante el resto de la vida, como lo demuestran las neurociencias, pues es una herramienta impresionante de la que no hemos tomado eh, absoluta conciencia y creo que todo esto está por hacerse en terrenos más macro. De eso creo que se tratan estos trabajos, de que todos los niños y las niñas tengan acceso a algo que yo diría que es como la leche materna, es algo que está ahí, que está puesto, que no requiere una inversión muy alta. Gracias, Yolanda. Sí, ahí tocaste unos temas que nos toca, yo creo que ampliar también en la conversación. Porque, claro, yo empecé con el tema del desarrollo cerebral, que es lo que los escáneres nos muestran y el tema de los estándares y de la preocupación de que el niño le vaya bien en el colegio y que sea un adulto inteligente y bueno, esas cosas que a veces nos preocupan en exceso a los padres. Pero también está ese otro aspecto que para mí es tan o más importante, que es hablar desde el afecto, desde esa interacción. Ambas hablan mucho de los rituales, como de ese, por ejemplo, el momento de irse a dormir y de esa lectura previa, o momentos en los que paramos de hacer cosas y nos dedicamos a leer en voz alta con el niño, con el bebé. Como, por ejemplo,
muchos padres y madres podían pensar que leerle a un bebé recién nacido pues no tiene sentido porque dice, pues, ¿qué va a entender? No entiende las palabras, ni siquiera puede ver bien las imágenes. Pero las investigaciones y al contrario, pues sí demuestran que la lectura en voz alta es muy importante incluso para un recién nacido y, por ejemplo, Megan habla de niños prematuros que se benefician de esas lecturas. Entonces, quería que habláramos un poco más de esa parte afectiva, de esa pareja adulto-niño amarrada con palabras, como Yolanda dice, que establecen como ese ritual que es tan importante pues, para los niños y para las familias. Megan. So, yeah, a couple of things I would love to say. Sí, yo quisiera decir un par de cosas. Este es un tema muy rico y me encanta la descripción del triángulo amoroso y del espacio. Sí, yo creo que hay un espacio místico, hay un asunto práctico entre el libro y la gente, pero todo el mundo está involucrado en una experiencia que es diferente del resto de la vida y es mágico. Pero lo que quería decir es, sabemos que para el padre o la madre, y una de las razones por las cuales es muy beneficioso para un niño que le lean, porque escucha la voz y se siente bien, pero también es importante para el padre o la madre porque al convertir la lectura en un ritual diario, ayuda a los padres a ser mejores, a sincronizarse más con los hijos y los hijos se sincronizan mejor con sus padres. No quiero seguir hablando de estudios, pero hay un estudio grande que se llevó a cabo en Estados Unidos, se publicó hace un año o dos de la Universidad Rutgers y el estudio halló que la lectura compartida, es decir, leer en voz alta, el estudio estuvo examinando madres con hijos urbanos a la edad de un año. Al leerles a esa edad, estaba asociado con ser padres menos violentos. A la edad de 1 tenía un efecto a la edad de 3 años y al leerles a la edad de 3 años tenía un efecto a la edad de 5 años. Entonces, la lectura en voz alta tiene un efecto en la interconexión entre padres e hijos. No es una receta perfecta para tener padres perfectos o hijos perfectos, pero los niños a los que se les lee regularmente son menos turbulentos, desarrollan sus capacidades emocionales más rápido que niños que no tienen esto. Esto ya lo conocen los científicos sociales. Es una razón por la cual se sabe ahora que este ritual preciado de la lectura compartida es uno de los indicadores más significativos del éxito del niño, no solo en la escuela, sino también en la vida. Es casi incalculable lo valioso que es. Pero quisiera hablar un poquito de otra cosa. Con la interpretación es un poquito más lento, pero quisiera hablar de otra cosa que dijo Yolanda. Cuando leemos en el contexto latinoamericano, cuando leemos un texto a alguien, puede ser un bebé, un niño pequeño, un adulto, un anciano, esencialmente estamos convirtiendo el texto, un texto escrito, en lengua hablada. Y la oralidad es más natural. Así que cuando Yolanda hablaba de la música del idioma, el flujo de los verbos, sustantivos y adjetivos, el canto, eso es correcto. Y ese canto es inherente a nuestra especie. Nosotros estamos presentando la riqueza de nuestro idioma como habla, lo cual es invaluable para la persona que lo recibe. Complementar. Bueno, pues mucho, porque es que yo creo que
nosotras dos, Megan, me gustó mucho leer tu libro porque claro, a veces hay una cierta sensación hay una conexión muy impresionante entre dos personas que no se conocen y que de pronto están hablando de lo mismo y que lo están mirando desde distintos lugares, desde distintas lenguas, desde distintos cantos de las lenguas, pero estamos hablando de algo que culturalmente tiene y ha tenido un significado en todas las culturas. Porque si nos remontamos a la idea del fuego, estoy pensando en el rito, ustedes mencionaron la idea del rito, pues fíjate que tú y yo, tú estás en un lugar del mundo, yo estoy en otro, pero también hubo otra gente que estuvo en otros tiempos que se sentaba alrededor del fuego a contar una historia. Y tú hablas de eso, de ese discurso de lo humano, de ese discurso de lo humano que es la conexión y la pertenencia a una especie, más allá de que tú estés en un lugar y yo en otro, y de que estemos en un tiempo distinto al tiempo en el que las personas dejaban su actividad de cazar y de defenderse de los peligros exteriores en suspenso y se sentaban a contarse historias. Entonces, me parece que eso también les estamos diciendo a los niños. Aquí hay también un legado cultural y hay una inserción, para moverme y no repetir lo mismo que tú has dicho y darle como una mirada distinta o para que empecemos también a tejer desde ahí. Pero me parece que cuando alguien deja su vida en suspenso por la noche y deja todas sus actividades adultas que son tan misteriosas para un niño, a veces tan incomprensibles, ¿por qué se mueve esta persona por todas partes? ¿Qué es lo que hace? Y de repente esa persona se sienta enfrente de una cama, digo yo en la poética de la infancia, todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita con alguien que te cuenta un cuento. Cuando esa persona deja todo y hay una luz que ilumina una historia, una cara, un rito, esa persona también le está diciendo a ese niño o a esa niña, tú eres parte de esto. Este es un rito que la humanidad ha hecho durante muchos, muchos, muchos miles de años y es un rito que nos hace pensar que hay otra cosa más allá de correr y de sobrevivir. Entonces, es eso, cuando yo dejo todo y digo, había una vez hace muchos, pero muchísimos años, en un país muy, pero muy lejano, estoy diciéndole a este niño, a esta niña, que hay otra lengua y que hay otro nivel de las cosas que está más allá de lo cotidiano y que hay un mundo que tiene que ver con el pensamiento y que tiene que ver con la imaginación. Tú hablas mucho de la imaginación en el libro, y que tiene que ver con la pertenencia de la especie humana a un lugar distinto, que es el lugar de la cultura, de las construcciones simbólicas. Y eso es darle la bienvenida a alguien. Lo digo para los que nos están escuchando, porque es que esto es lo que a veces hace falta cuando la conversación cotidiana está centrada en lo cotidiano, en lo inmediato. Levántate, corre rápido, y en la supervivencia. Y entonces esto de saber que tenemos otro lugar en el mundo, que es un lugar del pensamiento y de la imaginación y del símbolo, esto hay que decírselo a los niños, porque si no, los niños no van a entender más adelante por qué leemos, por qué inventamos cosas, por qué hacemos arte, por qué queremos hacer ciencia, por qué queremos trascender el mundo de cazar bisontes, el mundo de lo inmediato. Y hay mucha inmediatez todavía en muchas de las circunstancias difíciles por las que atraviesan las personas. Entonces es como crear
En ese tiempo, otro tiempo, en ese espacio, otro espacio, y es un espacio de conexión que habla de una actividad humana muy distinta, simbólica. Gracias, Yolanda. Yo quiero leer un parrafito para cerrar y completar lo que acabas de decir, pero en tus palabras. Y es en la poética de la infancia, que dices, lo que definitivamente sella la relación de un pequeño con la lectura es aquello que circula por debajo y que no está escrito en los renglones de un libro, la pareja adulto-niño amarrada con palabras. La revelación de que ese libro cualquiera, sin páginas o con páginas, es una suerte de encantamiento que logra lo más importante en la infancia, la certeza de que mientras dure la historia, papá o mamá no se irán. Papá o mamá volcados, todo voz, rostro y palabra, a la orilla de la cama. De cierta forma, sujetos en el fluir del lenguaje, sus ocupaciones adultas y sus prisas cotidianas de las que nada entiende el niño, pero que tan honda inquietud le causan, de repente se postergan. Y esto lo leo para conectarme con la siguiente pregunta y el siguiente tema que me gustaría conversar y que nos ampliaran, y es pues la realidad es que pasamos mucho tiempo pegados a los celulares, a las tabletas, a las pantallas como adultos, y los niños, Megan lo trata ampliamente en su libro, cómo los niños están muy expuestos a esta tecnología, y me gustaría que habláramos un poquito de los efectos negativos que la exposición a las pantallas tiene en los niños, pero también en los efectos que tienen los niños que como padres y madres estemos pegados todo el tiempo a las pantallas. Cómo pues la lectura en voz alta finalmente puede convertirse en ese salvavidas para este, yo lo llamo drama tecnológico que estamos viviendo, un poco pues conectándonos con lo que acabamos de hablar, de esos beneficios maravillosos del afecto y de esa conexión y de ese ritual, y bueno, lo que ahora acabamos de conversar. Entonces, Megan, adelante. Well, this is really Esto es como yo quiero enmarcar el argumento de mi libro, hablar de la belleza de la lectura en voz alta en el contexto de estar ocupados en la pantalla. Bueno, en estas circunstancias estamos hablando por la pantalla, pero es preocupante la manera como nuestras pantallas individuales nos absorben nuestro cerebro cazador-recolector y nos enceguecen ante todo lo demás. Y esto es muy preocupante, especialmente con los bebés. Todos sabemos lo que pasa si uno está hablando con alguien y de repente suena el teléfono y usted ha estado hablando, y de repente, ¡pum!, pierden toda emoción en su rostro porque su atención se vuelca completamente hacia la pantalla. Así que hay un efecto nocivo cuando se apaga el rostro de un padre ante su hijo. El hijo se siente olvidado, borrado, y les ocurre todo el tiempo. Entonces, obviamente, en el sentido de una relación y de la confianza, la autoconfianza del niño y de su confianza en su lugar, en su familia, esta se pone en peligro. La lectura en voz alta suple todo lo que perdemos ante las máquinas. ¿Qué perdemos? Perdemos la conexión con los demás, perdemos la sensación de estar en el momento, lo que ahora se conoce como mindfulness. Es el estar en presencia de otra persona, no solo ser dos barcos que se pasan en la noche. Lo que las máquinas nos quitan, la lectura nos devuelve. La tecnología nos orienta hacia lo visual, no nos da tiempo de reaccionar, simplemente es un estímulo, mientras que la lectura en voz alta estimula estas redes neuronales. Cuando vemos una imagen en un libro, es una experiencia
muy diferente, como cuando vamos a una galería de arte, es muy diferente de la experiencia de ver algo muy rápido en la pantalla. Es más memorable. Entonces, para la familia, para la cultura, para el idioma, para el desarrollo cerebral, todo esto se ve afectado por la lectura en voz alta. Y todo esto se puede ver en peligro por el tiempo que pasamos en las máquinas. Bueno, a mí me impresionó, Megan, en tu libro, cuando explicas cómo las imágenes del cerebro, digamos, el escáner del cerebro muestra un empobrecimiento de zonas que tienen una inmensa actividad en la lectura oral, en la oralidad, en el storytelling, para decirlo, y que se empobrecen y se restringen a una actividad visual cuando hay un niño mirando una pantalla solamente. Me impresionó mucho verlo porque yo siento que quizás eso es lo que es tan, digamos, es tan avasalladora la fuerza, el brillo, todo este movimiento que cuando leí esto pensé, claro, esta es la imagen, todo mi cerebro está iluminado en ese momento y yo estoy muy tranquila porque es que no tengo que hacer mucho más, creo que es eso. Y creo que todos a veces necesitamos hacer eso, solo hacer eso. Y a mí me pasa, a veces quiero solo ver algo en YouTube o una película, pero nunca lo había visto tan evidente, que es que, claro, esa fuerza de la pantalla o del lenguaje de la pantalla me hace pensar que están pasando muchas cosas y quizás no están pasando tantas cosas. Pues las cosas están pasando del lado de la pantalla, no del lado mío, no de mi lado, de mi construcción y de mis procesos complejos. Y lo siento todo el tiempo con los niños y las niñas. A veces, bueno, te cuento, para cuando vengas a Colombia, yo tengo una librería que se llama Espantapájaros y dentro de esa librería hay un jardín infantil también. Eh, y cada vez siento, y esto, Valeria habló del drama tecnológico, he visto cómo las pantallas y esa lengua se toman espacios que antes estuvieron reservados a una actividad sensorial inmensa, que además pasaba por todos los sentidos, por el movimiento, no sé, a veces incluso, no sé, pero quiero que piensen en esto. Cuando un niño está oyendo un cuento, cuando un bebé está oyendo un cuento en la hora del cuento, yo veo que ese bebé necesita moverse, necesita tener información sensorial, lo estamos sosteniendo, a veces lo estamos apretando porque se quiere ir. Su cuerpo nos está diciendo muchas cosas. Hay también un olor, hay ese bebé, quizás está haciéndole crespitos a la madre y está tocándola mientras ella le cuenta, o si está en un grupo de niños, está mirando al otro, hay toda una información corporal, hay una información auditiva, por supuesto, visual, pero hay mucha vida sensorial, hay incluso una relación con la propiocepción, cómo estoy situado. Y yo siento que todo eso, tú lo describes perfecto cuando muestras esto de un cerebro solo activado en un lugar. Y a mí eso me preocupa cada vez más porque lo que siento es que los niños están perdiendo esa estimulación sensorial intensa y compleja y que además tiene que ver con procesos de integración sensorial por estar, digamos, subyugados, porque es muy impresionante todo lo que hace una máquina. Y eso puede hacer enmascarar una actividad que no está sucediendo y que es la actividad de tocar
de sentir al otro, que en los primeros años de vida es absolutamente necesaria para lo que viene después. Si hablamos de educación, pero si hablamos también de pensamiento, es muy importante que las cosas, que las palabras incluso pasen por la sensorialidad de dos personas que se están comunicando. Y con esto cierro, podría hablar de esto mucho tiempo porque sí es un drama y es un drama difícil. Veo niños que han sido alimentados, por ejemplo, enfrente de una pantalla. Están comiendo, ellos no saben que están comiendo, no saben que el agua pasa por aquí porque están subyugados mirando esa pantalla. Estamos teniendo muchos problemas con los niños. Y decía que termino con una imagen que me impactó mucho también de tu libro, de la magia de leer en voz alta, que es la idea del rostro inexpresivo. Esa madre que se aleja, que parece deprimida, plana, porque de repente se ha quedado absorta en su pantalla de teléfono mirando algo. Creo que tenemos que tener extremo cuidado con esto que les estamos haciendo a los niños, que es quitarles esa posibilidad de estímulo sensorial, que es el alimento de la primera infancia. Gracias, Yolanda. Sí, en el libro y para pues, los que nos están escuchando y viendo hoy, hay una parte muy impresionante, que es a la que se refiere Yolanda al inicio, en los primeros capítulos, y muestra como un estudio, ver cómo el cerebro se ilumina dependiendo de ciertos estímulos. El primero es escuchar una historia, el segundo es escuchar y ver un libro, o ver las imágenes y escuchar pues, la narración, y el tercero es un video donde se cuenta una historia. El experimento, si no recuerdo mal, se hace con tres textos de un mismo autor, ¿no? Entonces, lo que es impresionante, yo también quedé alucinada con eso, porque uno lo sabe, uno lo intuye, pero cuando ve uno la prueba como del estudio científico es aún más impresionante, y lo que se ve es que las partes del cerebro relacionadas con la escucha, con la lectura, con la imaginación, con escuchar la narración se ilumina un poco, hay unos colores, con la narración y la imagen combinada en una situación real, el cerebro estalla en colores y en luces, esa fue como la imagen que me quedó a mí, y con un video no pasa nada en el cerebro de ese niño. Entonces es totalmente, pues, preocupante. Comparto con Yolanda que esa parte del libro fue bastante pues como impresionante. Y también me parece que es muy importante que retomemos algo que se nombró por encima al principio de nuestra conversación, pero creo que es muy importante también, es el tema de las emociones, porque pues yo también lo he visto, es un niño que escucha historias, al que se le lee, que tiene este permanente contacto con las narraciones y con la lectura en voz alta, es un niño que logra de alguna manera controlar un poco mejor sus emociones, niños que tienen el lenguaje para expresar lo que necesitan expresar y que al no poderse expresar se desesperan, o hay como ciertos arranques de furia difícil de controlar. Entonces me gustaría que si podemos hablar un poquito de esas herramientas que nos da el escuchar historias para regular las emociones y como para darle orden a los acontecimientos que viven los niños día a día, para poner su mundo y la vida con una sucesión en el tiempo, que eso pues sucede gracias al poder escuchar historias y estar en ese medio. Megan. Yes, Sí, claro, por supuesto. El lenguaje es una gran herramienta. Entre más refinado y complejo sea nuestro lenguaje, podemos expresarnos de manera más precisa.
y podemos llegar más a la verdad de lo que ocurre. Podemos entender el mundo y podemos expresar lo que creemos que está pasando. Yo quiero hablar de muchas cosas, pero hay dos cosas que quisiera agregar a lo que estábamos diciendo antes. Una es que hablamos de los efectos negativos de la pantalla y yo creo que al hacer que las pantallas sean parte de la vida de nuestros hijos, hay peligros en ello, pero esa es nuestra vida. Mm, No quisiera que la gente sintiera vergüenza de permitir que sus hijos utilicen las pantallas. Nosotros estamos lejos de ser perfectos, pero yo quisiera pedirle a cualquier padre o madre que esté escuchando esta conversación y piense, no, ¿qué acabo de hacer? No, déjelo ir. Empiecen hoy, hagan hoy algo para traer la belleza del lenguaje al lenguaje de su familia. No tiene que ser leer a sus hijos, léale a sus padres, léale a su esposo, esposa, pero es esta magia generativa de la lectura en voz alta que constituye un contrapeso a el poder negativo de las pantallas, volviendo a las capacidades emocionales de los niños con la lectura en voz alta. Sí, mucho se le atribuye al poder del lenguaje porque el vocabulario, por ejemplo, es limitado. Nosotros conocemos mucho más lenguaje de lo que logramos expresar. Hay vocabulario expresivo y vocabulario receptivo, lo que usamos y lo que recibimos, lo que entendemos. La experiencia de la lectura en voz alta es excelente para expandir el vocabulario receptivo y parte de eso puede pasar a nuestro vocabulario expresivo. Nosotros hablamos con los hijos y ellos entienden este lenguaje y también entienden más de las historias que escuchan, pero también al leerles a los niños podemos darles, darles algo que se llama lectura dialógica, que lo que quiere decir es que al usar el libro como un juguete o como un objeto de placer para hacer preguntas de qué ocurre en el libro o decirle al niño, puedes encontrar el conejito. Al tener un diálogo sobre el libro, si se está leyendo una novela a un niño más, ya más grande, preguntarle, ¿qué harías tú si fueras el personaje principal? Tú tomarías las mismas decisiones. Así se expande más la historia. Pero con niños más pequeños puede ser una de las mejores partes de la lectura. No solamente leer la historia, sino jugar con ella y pedirle al niño que cuente imágenes, cuente cosas en las imágenes o que señale algo que esté sobre o bajo otra cosa. Y esto expande también el lenguaje, porque no solamente están recibiendo el contacto amoroso de sus padres, sino que además se le está pidiendo la opinión de ellos. E incluso con los niños más pequeños, esto tiene que ver con la mejora en la relación de padres e hijos, incluso para los niños que todavía no hablan bien, pedirles a los niños que señalen algo. Y entonces uno se da cuenta, oh, el niño sabe que es una bomba o cómo es un osito. Y eso significa que el niño está bebiendo de esta fuente del lenguaje. Yo les doy respuestas muy largas, lo siento, pero no me canso nunca de hablar de lo maravilloso que es leer en voz alta. Anda. Sí, a mí me pasa igual. Siento que hay tanto para decir sobre esto y me encanta también oírte a ti. O sea que todo lo que, si te quieres extender siempre, serás muy bienvenida y creo que tendremos que conversar muchas otras veces sobre esto. Contigo y ojalá en Colombia.
Sí, hablas de las emociones, Valeria. Me parece que la vida emocional de un niño que lee y al que le leen, de un niño también al que lo leen, porque es que cuando le cuento historias o le leo historias a un niño, también estoy viendo en su cara, en sus gestos, en sus reacciones, eh, cómo llega esa historia. Entonces ahí hay una cantidad de cosas que suceden muy impresionantes. Eh, Creo que todas las personas que hemos tenido hijos sabemos o entendemos esta tensión entre el mundo perfecto que quisiéramos para ellos, un mundo en el que no tuvieran miedo, ni pesadillas, eh, ni preguntas existenciales imposibles de contestar, ni esta sensación de vulnerabilidad que se siente durante toda la vida, pero sobre todo en la primera infancia, cuando somos tan pequeños y tan indefensos. Entonces, todos quisiéramos que a nuestros hijos que no se despertaran con un terror nocturno, pero al mismo tiempo sabemos que todos tenemos miedo y que todos sabemos que nos vamos a morir y todo lo demás, que nuestra especie es una especie vulnerable. Entonces, los niños también lo saben, a pesar de que queramos que sean perfectos, a pesar de que quisiéramos que nunca les pasara nada. Y creo que las historias son las formas simbólicamente soportables, psíquicamente soportables, mediante las que los niños y los adultos podemos hablar en otra lengua de las cosas que no entendemos del todo, pero a las que necesitamos dar palabras y necesitamos sacar esas palabras. Yo hablé al principio de la zona intermedia, pienso siempre en Winnicott y me gusta mucho. Tú hablaste del juego, de ese objeto precioso que puede ser un libro o de ese lugar en el que podemos imaginar otras cosas y podemos participar en una vida que es una vida interior, que se junta tu vida interior con mi vida interior, o sea, la vida interior del niño y la vida interior del adulto. Y en ese momento en que el adulto está contando una historia, quiero situarme otra vez en esa habitación iluminada por una lamparita. Hay una penumbra, hay un tránsito, nos deslizamos hacia la noche. El niño tiene quizás miedo, incertidumbre. Es un mundo de sombras que es distinto al de la vida real, iluminada por el sol. Este niño se va a meter en un túnel de los sueños. Y yo siento que la historia y la voz y la manera como la voz y la historia organizan y dan forma organizada, perdónenme la redundancia, a ese mundo. A mí me parece que es como un puente que permite atravesar desde el mundo de afuera hasta el mundo interior y darle palabras y saber que está organizado distinto y que está amarrado en el lenguaje. Y el lenguaje es la manera humana de situar las cosas en una realidad paralela que no da tanto miedo porque de cierta manera se puede controlar. Cuando yo digo que había una vez, o la noche que Max se puso su traje de lobo, yo estoy diciendo, hay otra realidad. La podemos mirar tú y yo aquí juntos y los dos estamos hablando de algo que los dos sabemos que existe. Y al decirlo y al volverlo a decir y al contarlo, los niños, no hemos hablado de eso, pero las dos lo sabemos y todos lo sabemos, toda la gente que ha contado historias lo sabe. Hay un momento en que un niño necesita oír una historia muchas veces y te la va a volver a pedir y te la vuelve a pedir, porque necesita situarla en ese orden en el que él puede controlar los acontecimientos temibles. Creo que cuando tenemos menos lenguaje, y en la infancia tenemos menos lenguaje, necesitamos esa experiencia de los otros que está puesta en la lengua, que está puesta en las historias para poder entender quiénes somos y para poder leernos en esa historia. Y cuando el adulto nos está leyendo,
nos está diciendo que él también, a pesar de que se vea tan valiente, es un adulto vulnerable. Y creo que eso es importante, eso de conectarnos en esa vulnerabilidad también permite a los niños decirles a los padres y a los maestros cosas en otra lengua que necesitan decir, porque no son perfectos, no son invulnerables, tienen miedo, tienen cosas que decirnos, y la historia a veces les permite a los niños decir de muchas formas y a nosotros también decir de muchas formas. Gracias, gracias Yolanda. Bueno, yo pienso mucho en que todo esto que hemos estado hablando suele hablarse mucho de sobre la primera infancia, alrededor de la primera infancia, de leerle a los más pequeños. Nadie va a decir que a los niños pequeños no se les debe leer en voz alta. Por supuesto, a los niños pequeños se les leen libros en el jardín, en la casa, pero llega un día, Megan lo nombra también en su libro, que en Estados Unidos pasa, pero sabemos que también pasa en Colombia. Y es que llega un día en que los niños aprenden a descifrar el código alfabético, aprenden a leer solos, y entonces ese día se decide que los niños ya pueden leer por sí mismos y se acaban las lecturas en voz alta. Se acaban las lecturas en voz alta en la escuela, se acaban las lecturas en voz alta en la casa, y pues sabemos que no deberían acabarse, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos contaran por qué también hay que leerles a los niños cuando ya saben leer por sí solos, porque hay que continuar leyendo en voz alta, e incluso por qué vale la pena leerle en voz alta a un adolescente, que es algo que a nadie se le pasa mucho o muy seguido por la cabeza, porque pues cómo le va a leer a un adolescente que ya lo puede hacer solo. Y que no va a querer estar conmigo para que yo le lea. Entonces es como no solamente, no nos quedamos ahí cuando aprenden a leer, sino que tenemos toda una vida para seguir leyendo en voz alta. Entonces me gustaría que ampliaran un poquito ese tema, más allá de la primera infancia. Megan. Of course, of course. So I would Por just, supuesto. one of the things De manera práctica, al hablar del vocabulario receptivo y expresivo, ese proceso de adquirir el lenguaje continúa y es más fácil al convertir el texto en discurso hablado y al presentarlo. Podemos bombardear a las personas con lenguaje al que tienen mayor acceso que si estuvieran leyendo por sí solos. Entonces, de manera práctica, es muy bueno para expandir el vocabulario de una persona, pero también es muy importante que Yolanda usa la palabra puente para describir el libro, porque esa es una manera muy importante de entender el valor de usar el lenguaje más allá de la temprana infancia. El libro es un punto de contacto y encuentro que es diferente del resto de la vida. No requiere una conversación uno a uno. Puede ser para dos personas que no tengan mucho en común entre sí, y es un punto donde casi que pueden tomarse de las manos. Esto es cierto cuando cuando un niño tiene 2 años y todavía no puede gobernarse a sí mismo. Eso es cierto entre los adolescentes. Los adolescentes no siempre quieren estar con uno y se necesita una negociación para obtener el permiso del adolescente. Con uno de mis hijos, la única manera de leerle en su adolescencia fue leerle al desayuno. 4 de mis hijos alcanzaron a recibir lectura hasta los 14, 15, 16 años, pero mi otra hija no quería pasar tiempo conmigo y yo no sabía qué le estaba pasando en la vida, pero cuando le leía nos conectábamos. Y la lectura como regalo para alguien que ya no pueda leer, le leemos al bebé porque no puede leer por sí mismo,
pero podemos leerle a nuestros familiares mayores porque ya no pueden ver o que ya no reciben mayor entretenimiento que la televisión, lo cual no es satisfactorio. Puede ser difícil conversar porque tal vez ya no haya actividades futuras por discutir. Se puede pensar en la vida cotidiana y nuestra conversación suele enfocarse en el futuro. ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo sale su libro? Pero cuando se habla con alguien que ya se está acercando al final de su vida, no se puede tener una conversación sobre el futuro. Es doloroso. Y si uno describe su futuro, puede ser un futuro que ellos ya no lleguen a ver. Se puede hablar del pasado y eso puede ser maravilloso. Y se puede leer con esa persona. Darles el regalo de salir de su situación presente, subirse en las escalas de su voz hacia este puente. Y me conmueve esta idea. Es muy inmediata para mí, porque mis padres están en una situación frágil. El encierro fue terrible para mi madre en particular. Ella envejeció 10 años el último año y le estoy leyendo las historias de Rudyard Kipling que ella me leyó en mi infancia y que su madre le leyó a ella y yo se lo he leído a mis hijos. Entonces, hay una reconexión con estas historias. Las historias son chistosas y este es un intercambio precioso. Son 15 minutos al día, pero solo empezó conmigo diciéndole a mi mamá, ¿puedo leerte? Y ahora ella me dice, ¿cuándo me lees? Ella me escribió esta mañana un mensaje. ¿A qué horas puedes venir a leerme? Estoy extendiéndome otra vez, pero es un puente mágico que existe. Es la literatura, es el lenguaje, es la conexión emocional y es un regalo. Y es un regalo que se le puede dar a alguien en cualquier etapa de su vida. Algo allí. Te has dicho muchas cosas. Me quedo con lo del regalo, me quedo con lo de tu madre. Creo que sí, claro, hay momentos de la vida para leer los regalos. Cuando nos dan un regalo, también los mejores regalos que nos dan son los regalos que tienen en cuenta nuestro deseo, ¿no? Lo que más nos gusta, lo que más nos gustaría recibir, pero también creo que los regalos, a veces doy un regalo que es algo que yo quisiera tener para mí. Y por eso lo regalo, porque me gusta tanto que siento que para esa persona puede ser importante. Sin embargo, con lo de la lectura, y ustedes lo saben por sus hijos adolescentes, esto deberíamos leer o no debería acabarse la lectura en voz alta, pues tenemos que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque hay un momento de la vida y es interesante también ese momento en el que un adolescente nos cierra la puerta en las narices y se va con su libro. Y ese es un momento de gran gozo. No va a ser para siempre, pero yo me acuerdo en el libro de la poética de la infancia está puesto, y creo que en la casa imaginaria también hablo de eso, de esa pregunta de ¿hasta cuándo debo leerle a mi hijo? Pues hasta que tu hijo te diga que quiere que le leas, porque hay un momento en que, y lo digo en la poética de la infancia, yo leí mucho con mi hijo menor, porque además ese tiempo en el que parece que todos los niños tienen que aprender a leer y a descifrar y a decodificar, entonces ya se acabó la lectura en voz alta, pues mi hijo se tardó un tiempo más, ahí lo cuento, es divertido. Todos aprendieron a leer, o aprendieron a leer alfabéticamente en su curso. Lo cuento ahí, y mi hijo mío además, hablaba yo de esto todo el tiempo, se quedó enganchado en no leer solo.
y yo casi que debería haber apurado en una plaza pública y decir todo lo que yo dije es falso, no crean en nada de esto. Y fue al revés. Hay niños que necesitan más tiempo o que quizás no quieren salir de ahí todavía. Me acuerdo de que leí cosas que ya me parecían muy aburridoras, no eran los libros que yo quería leer o que habría querido leer a mi hijo, porque él ya tenía unos intereses muy claros. Y ahí hay un momento, este momento es antes de ser adolescente, en el que la sociedad y la escuela dicen, ya sabes leer solo, ya tienes que leer solo. Pero lo que ese niño puede leer solo, lo que está en condiciones de descifrar, de decodificar solo, no es lo que su corazón necesita descifrar. Entonces, quizás necesita una voz que vaya más rápido, y eso le pasaba a mi hijo y le pasó durante mucho tiempo. Y yo me acuerdo que un día estábamos en El Señor de los Anillos, yo estaba desesperada, ya quería irme a dormir y le dije, mira, seguimos mañana con este libro. Y él me quitó el libro y me dijo, dámelo, yo sigo solo. Nunca más paró de leer. Pero es como ese tiempo, siempre está el otro, siempre hay que mirar pensando en el regalo. Este regalo me parece a mí precioso, pero es el regalo que él quiere. Y esa conexión también es interesante. Hay un día en que un adolescente te dice, eh, te cierra la puerta en las narices. Y yo me acuerdo de alguna vez que le pregunté a mi hijo, ¿qué estás leyendo? Y me miró detrás de su mata de pelo y me dijo, un libro. Y como quien dice, es mi vida, es mi intimidad. Eso también es parte de lo que quedó puesto ahí. Cuando yo digo, llevo en mi voz las voces de los otros. Cuando leo todas las noches recogida en mi cuarto o escondidas, hay una cantidad de voces que están puestas en mi voz y a las que les debo la lectura. Y son voces a las que volveré muchas veces a lo largo de mi vida. Ahí están puestas, de todos los que te leyeron, de todos los que te dieron ese regalo. Pero en algún momento esas personas también desaparecen, se retiran en puntillas silenciosamente para que tú puedas hacer tu propia historia de palabras. Y eso me parece que es una maravilla de ser adolescente, ese momento en el que alguien dice, ahora tengo que hacerlo yo, vete. Volverán, pero también hay que entender eso y siento que es importante entenderlo. Bueno, se nos acabó creo que el tiempo, hemos hablado muchísimo, ha sido muy agradable, pero no quiero cerrar sin antes preguntarles como sobre estrategias, ideas para animar a las familias, a los que nos están escuchando, para empezar a leer en voz alta si no lo están haciendo. A veces nosotros nos quedamos cortos de ideas cuando somos padres o madres de familias, como la única manera de leer en voz alta es antes de ir a dormir, pero ¿cómo empezar? Megan tiene algunas ideas en su libro, pero de pronto escoger algunas que nos den algunos tips, unas estrategias para empezar a leer en familia en voz alta. Y también si tienen por allí otra idea en el jardín, en el colegio, cómo empezar a aprovechar y hacer, beneficiarnos de esa maravilla que es leer en voz alta. So I will say just a quick warning. Primero, quisiera dar una advertencia. Si no tienen el hábito de leer en voz alta, se va a sentir raro. Puede que se sienta un poco torpe, porque no es como el resto de la vida. Es una manera distinta de relacionarnos. Es una manera distinta de estar juntos. Y todo lo que es diferente y nuevo se puede sentir incómodo. Eso está bien. Mi consejo es saber que eso viene y simplemente sobreponerse a eso. Lo que yo recomendaría, y podría ser beneficioso si los dos padres se ponen de acuerdo,
es llevarlo a otra parte del día cuando todos están juntos. Puede ser el desayuno, donde alguien diga, escuché esta conversación en Facebook. Y puede ser bueno para los matrimonios, y lo es, leer juntos. Entonces, ¿por qué no les leo un poema mientras estamos desayunando en la cocina? No tienen que sentarse, todos pueden estar moviéndose por la cocina, no tiene que ser un performance. Dejen salir las palabras y háganlo al otro día. Tal vez alguien más quiera leer, o tal vez empiezan a leer un capítulo al día, puede que lo hagan tras la cena, cuando todos están tomando su postre, su fruta. En este mundo moderno casi no hay ni tiempo para la cena juntos. Antes de que nos vayamos, antes de que nos vayamos, les voy a leer este fragmentico. Es interesante ver que es una experiencia tan especial que una vez todos se sobreponen a este bloqueo inicial, tiende a ser un momento muy preciado y eso ocurre rápidamente. Hay un ejemplo en mi libro donde hay experiencias, por ejemplo, en las vacaciones o durante una tormenta, hay una experiencia de lectura. Es un momento muy precioso. Puede que no vaya mucho más allá, pero esa es mi recomendación. No se preocupen si eso se siente un poco raro, pero traten de leer por 5 minutos y traten de integrarlo a su cultura familiar. No tiene que ser serio, puede ser algo muy juguetón. Pues muchas cosas, podríamos hablar eternamente de esto, nos gusta mucho. Creo que, digo, para leer un cuento se necesita como para bailar la bamba, un poquito de gracia y el resto es como y otra cosita que es el amor del que está cerca. Creo que hace poco hice una encuesta a los niños de quién les leía mejor, quién era su persona favorita para que les leyera cuentos. Y todos dijeron, mi papá, mi mamá. Nadie dijo, mi profesora, ni la que hizo un máster en narración de cuentos, todos dijeron, mi papá, mi mamá. Porque cuando lees, estás dando tiempo, y cuando das tiempo y atención plena, estás ahí. Ahora está todo el mundo hablando del mindfulness, pero yo creo que el tiempo, ese tiempo de calidad, ese tiempo, tu hijo lo agradecerá eternamente. A veces los niños pequeños se mueven cuando estamos leyendo y creemos que no nos están poniendo atención y no importa. Ahí está la voz envuelve y ese niño va a volver. Yo trabajo con bebés en Espantapájaros, hago una hora del cuento que se llama Cuentos en Pañales, y es muy divertido porque a veces al principio van las familias y dice, pero no me pone atención, mira, se fue. Y 15 días después, ese niño vuelve con el libro en la mano y es el libro que esta persona le estaba leyendo. Entonces siempre hablo del contacto, tócalo un poco, tenlo cerca, pero deja que se pueda mover. A veces digo que los bebés oyen con la cola. Mientras hay tiempos en que los niños necesitan moverse, ir y volver, están aprendiendo a caminar. Es empezar a mirar cómo toda esa actividad física también está diciendo cosas. Y también coincido con Megan, dale tiempo. Mira cómo poco a poco, si hay un rito creado, si empezamos a crear esos ritos y si para nosotros esos ritos son importantes, los niños los van a sentir como importantes, porque también pienso que cuando estás leyendo una receta para preparar un postre, cuando estás leyéndole a la persona que vive contigo, al papá de los niños o a la abuela, algo que salió en el periódico, cuando los niños empiezan también a darse cuenta de que leer es algo que importa en esa familia o que sirve para algo que tiene sentido, también todos estos tiempos para ellos van a tener un sentido. En mi casa se lee, en mi casa
Leer es importante para buscar algo que no sabemos, o para estar juntos, o para contarnos cosas. Entonces creo que es todo un entorno, creo que no hay una manera de hacer las cosas, no hay un lugar ni un tiempo, es una coreografía que se va construyendo con los otros, y es como la leche materna. Creo que la mejor leche es la que da la madre, y la mejor voz es la voz para los niños, la voz de los que están más cerca. Entonces creo que eso es, no enredarse mucho con cómo hacerlo, sino empezar a hacerlo y viendo qué va pasando ahí. Bueno, muchas gracias. Creo que de verdad se nos acabó el tiempo, pero podríamos seguir conversando. Es muy rico escucharlas y poder conversar y compartir tantas ideas y tantos pensamientos tan interesantes. Pero pues bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron hoy. Las invito a que busquen los libros de estas autoras que realmente tienen mucho que aportarnos en este camino de la lectura con nuestros niños y en nuestras casas. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Que estén muy bien. Bye-bye. Thank you, everybody. Thanks for watching. Gracias a todos. Espero que nos veamos pronto en tu país o en el mío, o en alguna historia en la mitad. Or on a bridge. En un puente. Sí, en un puente. Me encantaría. Muchas gracias por esta oportunidad. Ha sido maravilloso.